conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. El devocional del día de hoy, jueves 10 de agosto, se titula Consagración y Perseverancia, basado en Hechos capítulo 20, versículos 13 al 24. Así dice la palabra de Dios. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Consagración y perseverancia. Para efectos del devocional del día de hoy, un devocional con puntos con los cuales podemos llegar a identificarnos y preguntarnos si nos lo estamos aplicando, hay tres aspectos que me gustaría resaltar de este pasaje. Como primer momento es detalles del viaje. Vemos que a partir del versículo 3 al versículo 17, Lucas detalla el trayecto que pasaron llegando a Éfeso y vemos que el fin era ir a Jerusalén. El barco en el que estaban navegando iba a permanecer en Mileto durante varios días, y en vez de descansar, el apóstol Pablo usó ese tiempo para instruir y animar más a los líderes que eran claves en la iglesia de Éfeso. Vemos que era una preocupación tan grande que no pudo dejar pasar la oportunidad de darles el Evangelio e incluso de advertirles que irían a enfrentar tiempos muy difíciles. Pablo tenía un amor especial por esa iglesia a la que había dedicado 3 años para levantarla. Dentro de estos detalles, no son detalles al azar, sino que nos muestra el proceso del viaje que el apóstol Pablo estaba siguiendo, sus colaboradores estaban siguiendo. ¿Para qué? Para que el mensaje de la palabra fuese compartido. Y también dentro de estos detalles se resalta el amor, preocupación y también interés que tenía Pablo para con sus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no dejó pasar mucho tiempo, incluso ya mandó a llamar a los hermanos. Dice que se apresuraba para, para ir a Jerusalén, pero también iba a pasar a Éfeso. Llama a los hermanos, pero su preocupación era afirmar a los hermanos, era advertirles a los hermanos y que estos estuviesen apercibidos de que iban a venir momentos difíciles. Hay que reconocer que somos miembros de un mismo cuerpo y debemos de animarnos y preocuparnos los unos por los otros.
y teniendo también como fundamento la enseñanza bíblica. Porque si no tenemos como fundamento la enseñanza bíblica, no podremos dar un consejo sano, no podemos dar un consejo edificante, no podremos brindar un apoyo adecuado a nuestro hermano, sino que posiblemente si estamos fluctuando en nuestra fe y nos buscan para pedir un consejo, simplemente nosotros vamos a hablar algo que incluso pueda hacer tambalear la fe de nuestro hermano. Entonces, dentro de estos detalles que nos hablan del viaje, podemos aprender que al lugar donde vayamos, a pesar de la distancia, nosotros podemos preocuparnos de nuestros hermanos en Cristo, debemos de ocuparnos de nuestros hermanos en Cristo y debemos también de dedicarles tiempo. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo y estamos los unos con los otros para edificarnos. Como segundo punto, es un siervo que busca agradar a Dios. Este lo vemos en el versículo 18 y 19. Aquí el apóstol Pablo mm, expresa a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. El testimonio del creyente vemos que es algo que da muestra del amor a Dios y el servicio que tenemos y que brindamos. Debemos de buscar comportarnos como siervos de Dios, aprobados en todo, no para aparentar, no para demostrar o no para tratar de que los demás digan que soy esto, soy aquello. No es el propósito, sino porque representamos las enseñanzas bíblicas. Porque si decimos que somos cristianos, debemos de demostrarlo. Es como un deportista, alguien que dice, soy un deportista de alto rendimiento, voy a entrenar exagerando, voy a entrenar de lunes a domingo y llevo una dieta rigurosa y alguien que dice todo eso, pero al siguiente día lo ves comiendo dos hamburguesas y tomando casi 3 litros de coca, pues eso es algo ilógico. Alguien, pues me estás diciendo algo, estás haciendo lo contrario, pues no te creo. Y es lo mismo. Nosotros que somos cristianos debemos de ser íntegros, debemos de ser de una sola pieza. También debemos de demostrar con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, que las enseñanzas bíblicas y que la obra del Espíritu Santo está cambiando nuestros corazones. Como versículo 19 también nos dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vemos también que dice aquí sirviendo al Señor. Pablo expresa y se denomina como un siervo, y esta palabra, de acuerdo a su original, se traduce como, o se dice como dulos, que significa esclavo, un esclavo por amor. A este los esclavos que estaban contentos con el trato que les daba su amo y no querían dejar pues de brindarle un servicio a pesar de haber acabado su tiempo, bueno, pues se les horadaba la oreja, se les ponía una marca distintiva y ellos se le conocía como dulos, que eran esclavos por amor. Y nosotros somos esclavos por amor porque nosotros le pertenecemos a Dios. Y en este servicio que el apóstol Pablo expresa, dice, sirviendo al Señor, para que nosotros podamos ser un siervo que busca agradar a Dios, que busca glorificar a Dios, expone dos características de las cuales nosotros debemos examinarnos si las poseemos. Como primero es la humildad. Dice con toda humildad. Algo que caracterizó al apóstol Pablo fue su humildad de servicio. A pesar de su posición y sus logros, Pablo era un hombre muy humilde. De hecho, Pablo le pregunta a los corintios contenciosos, dice el texto, ¿qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Primera de Corintios 3:5. Nosotros como siervos de Dios, como cristianos, algo que también nos debe de caracterizar es la humildad. No porque el Señor nos haya dado habilidades, aptitudes, capacidades para realizar
distintas labores, nos vamos a sentir mayor que otro hermano que apenas está creciendo en el Evangelio. Debemos de ser humildes, debemos de ser pacientes y debemos de reconocer que somos servidores de Dios. Como segunda característica es soportar el sufrimiento. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y tenemos un ejemplo del apóstol Pablo, pero debemos recurrir a nuestro ejemplo por excelencia. El Señor Jesucristo fue el principal ejemplo de siervo sufriente. Pasajes como Salmos 22 e Isaías 53 describen su sufrimiento con detalle gráfico. Incluso Pedro escribe en Primera de Pedro 2:21 diciendo, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así como Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir no por gusto, no porque a nosotros nos encanta el sufrimiento, no, sino porque es parte del proceso en el cual nuestra fe se va refinando. Así como Cristo sufrió, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segunda de Timoteo 3:12. Y pues también porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Recordar que muchas de las situaciones en las que nos vamos a involucrar o nos vamos a ver involucrados es, y recordar que todas las situaciones es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en esas situaciones nosotros debemos de soportar el sufrimiento cuando estamos predicando el Evangelio, cuando sufrimos por el Evangelio, cuando estamos tratando de demostrar nuestro testimonio y nuestro prójimo no coopera. Debemos de recordar que el Señor es quien nos ayuda, porque Él fue quien nos dio el llamamiento y que nuestra meta es ser siervos que buscamos agradar a Dios. Y como tercer punto de este devocional es una convicción que se basa en el Evangelio. Y esto está en el versículo 20 al 24. El apóstol Pablo habla sobre su ministerio, sobre que a él no le importaba el aspecto de lo que los demás dijeran y que su preocupación era enseñar y también enseñaba públicamente, enseñaba en todo lugar y no se alejó de predicar el evangelio. Ninguna visión del ministerio es completa si deja de tener una perspectiva adecuada para alcanzar a los perdidos. Si se pierde el objetivo de predicar verdaderamente el evangelio, todo lo demás es vano. Pablo veía como un evangelista con la orden de alcanzar a los pecadores con la verdad del Evangelio. Él se veía, se conceptualizaba, él tenía firme cuál era su propósito, su ministerio. Incluso a los romanos escribió, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 14 y 16. Si deseamos una convicción y cosmovisión bíblica, es necesario entender que el arrepentimiento abarca todo el ser, intelecto, emoción y voluntad. Todo esto que nosotros debemos de entender es algo importante. Y Pablo estaba consciente de eso, estaba consciente de lo que conllevaba el arrepentimiento. Y nosotros debemos de estar conscientes de que todos los días debemos de arrepentirnos, todos los días debemos de someter a la voluntad de Dios nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, todo es perfecto, porque la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Incluso conociendo el apóstol Pablo por soberanía divina que él iba a sufrir, solamente le importaba una cosa, concluir la obra de Dios que Dios le había encargado. Lo que le ocurriera, él dice en el texto, no tenía importancia comparado con la naturaleza única del llamado que le hiciera el mismo Cristo. Entonces, nosotros debemos de estimar en poco nuestra vida si la comparamos con el Evangelio. Y tener esta convicción es algo que nosotros debemos de llegar a hacer. Y es algo sorprendente.
Debería ser el objetivo de todos los cristianos completar con éxito el ministerio que Dios nos ha dado. Si el Señor nos ha dado un ministerio, nos permite servirle, nos permite entregarle lo que somos en nuestra área profesional, en nuestra área personal, en todo, pues nuestro objetivo debe ser hacerlo con excelencia. No tratar de comprometernos o intentarlo. No, es todo o nada, porque el Señor se merece todo. El Señor se merece que se realice todas las cosas con excelencia. Para ello, es necesario que mantengamos una perspectiva adecuada del ministerio y de la relación con Dios, con los creyentes, con los incrédulos y con nosotros mismos. Es lo que he estado comentando en esos momentos. Debemos de tener una cosmovisión bíblica. Debemos de tener preocupación por los otros creyentes y debemos de esforzarnos por ser siervos que deseamos agradar a Dios. Hacer menos que eso no es digno del Señor que nos llamó misericordiosamente a su servicio. Dios no se merece servicios mediocres, no se merece obras a medias, porque si lo vamos a hacer así solo por aparentar, no tiene caso, simplemente es una obra muerta y no sube con olor grato ante Dios. La palabra nos dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque sabemos que de Él tenemos la recompensa, pero no por la recompensa, porque sabemos que servimos a un Dios vivo que por su misericordia nos ha llamado. Si podemos empezar a comprender estos puntos que nos habla el devocional del día de hoy y los podemos aplicar, habremos avanzado demasiado y se habrá cumplido el propósito de este devocional, principalmente compartir la palabra de Dios y segundo, que podamos aplicar lo que se está compartiendo, que podamos perseverar, que podamos consagrarnos todos los días porque servimos a un Dios que nos demanda todo. Que tengan un excelente día, que podamos meditar en esto y que podamos darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Dios les bendiga.